Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Negrete y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llama técnicas de análisis de textos e interrogatorio. Y para comenzar este tema, pues tenemos que saber qué es, de qué trata y algunos ejemplos que a manera de que vamos a ir avanzando con las diapositivas, las vamos a ir presentando, ¿sí? ¿Qué son las técnicas de análisis e interrogatorio? Son, van a ser estrategias, son estrategias que nos van a ayudar a comprender mejor un, un texto o información por medio de preguntas, eh, observación y reflexión. La técnica de análisis de texto va a ser una forma en la que el estudiante pueda estudiar un texto para entender lo que quiere decir el autor. No nada más lo va a leer sin fundamento, ¿no? Sin comprensión lectora, sino que él tiene que entender lo que el autor está tratando de escribir en ese texto, en ese cuento, en esa historia, ¿no? Puede variar de qué tipo de texto sea, ¿no? Debe de identificar sus ideas principales, eh, y más que nada comprender el mensaje principal que el autor quiere dar. A continuación nos dice la técnica, tenemos aquí una técnica para realizar esto que se llama técnica de la lectura meditada. Sí, en esta diapositiva nos dice la lectura meditada consiste en leer un texto de manera lenta, reflexiva y consciente, realizando pausas para comprender, analizar y relacionar la información. No se trata solo de leer palabras, sino de pensar en el significado. Sí, al ladito tenemos que esa técnica va a fortalecer la comprensión lectora, la concentración, el pensamiento crítico, la interpretación. Para esto tenemos que saber qué es y en qué consiste esta técnica de lectura meditada. Como lo acabé de leer, nos dice que con esa técnica debemos de leer lentamente y poner atención en en cada parte de la lectura que estemos leyendo para poder comprender. Vamos a hacer pausas para pensar, para nosotros mismos realizarnos preguntas, ¿no? Acerca de la lectura, y vamos a comprender lo que dice el texto. No vamos a leer por leer, porque a veces leemos y cuando acabamos de leer no entendemos de qué estamos hablando, precisamente porque no tenemos esta técnica de la lectura meditada. Sí, no se trata de leer rápido, sí, se trata de analizar lo que estamos leyendo, entender el mensaje que nos está dando la lectura y también relacionarlo pues con lo que ya sabemos, ¿no? Y para ello ¿cómo se va a realizar? Tenemos que leer despacio y con concentración, hacer pausas durante la lectura, pensar sobre lo que se leyó, ¿no? Subrayar las ideas importantes, reflexionar sobre el mensaje de texto que se está dando. Un ejemplo podría ser, va enfocado a nivel primaria, es si un alumno lee un texto sobre el respeto, no solo lee las palabras, sino que se detiene a pensar, ¿no? ¿Qué significa respetar? ¿Cómo aplico eso en mi vida? Si yo respeto o no, porque es importante respetar a los demás. Sí, entonces de esa manera el alumno va a comprender mejor el tema y reflexiona sobre él a sí mismo, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esto? Para tener una
mejoría en nuestra comprensión lectora, ¿sí? Para aprender a comprender siempre lo que estamos leyendo y no hacer lecturas por leer nada más, sino comprender, para también nos va a ayudar a reflexionar, nos va a favorecer nuestro aprendizaje y pues también nos va a desarrollar un pensamiento crítico sobre cada una de las cosas que nosotros leamos. Sí. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo que, como les mencionaba, va relacionado a nivel primarias. Como hace un momento ya les di un ejemplo, aquí tengo otro. Dice: la maestra lee un cuento sobre el cuidado del agua. Después de cada párrafo hace preguntas como: ¿por qué creen que el personaje desperdiciaba agua? ¿Qué harían ustedes en su casa? Y pues, como les comentaba, pues así los niños reflexionan mientras leen, ¿no? Y dicen: la lectura decía esto, ¿no? Y lo van asociando, ¿sí? Ahora nos vamos con la lectura meditada. Nos dice que es la técnica que va a incluir diversas formas de leer según el objetivo educativo. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos tipos de lectura? La lectura oral, lectura silenciosa, lectura comprensiva, lectura recreativa y lectura rápida. Sí, un ejemplo de esta técnica de lectura es, por ejemplo, debemos cuidar el medio ambiente para tener un planeta limpio y saludable. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Pues que el lector no solamente va a leer la oración rápidamente, sino que se detiene a pensar qué significa cuidar el medio ambiente, qué acciones debo yo contribuir para ayudar a no dañar el planeta, ¿no? Entonces, de esto se trata la técnica de la lectura. Y después vamos a reflexionar sobre lo que les mencioné, que dice: puedo reciclar, ahorrar agua y no tirar basura para cuidar el planeta. No, ahí ya lo va asociando. Así es la lectura meditada. Vamos a comprender, reflexionar sobre lo que se está leyendo, la técnica de la lectura. Sale un ejemplo de este. Sería, dice: en una clase de ciencias, los alumnos leen un texto sobre animales. Dice: primero realizan lectura oral, después subrayan ideas importantes, principales, finalmente explican con sus propias palabras lo que le entendieron. Y sí, ese es un ejemplo de técnicas de lectura y se van asociando varias técnicas de lectura. En la siguiente diapositiva nos dice, tenemos una técnica aquí que se llama la técnica de la exegesis. La exegesis es una técnica de análisis e interpretación profunda de un texto considerado, ¿no? Ahí nos menciona que abarca el contexto, la intención del autor, el significado de las palabras, el mensaje principal. ¿Qué nos va a desarrollar esta técnica? En la diapositiva ahí nos dice que lo que nos va a desarrollar es la capacidad analítica, la manera en la que interpretamos lo que estamos leyendo y que a su vez vamos a obtener una reflexión crítica sobre esto. ¿Sí? En mis propias palabras, para que puedan comprender, la exegesis va a ser es una técnica que consiste en analizar e interpretar profundamente un texto para comprender su verdadero significado. Sí, aquí sí nos vamos a profundizar sobre el texto o la información que estemos leyendo. ¿Y qué es lo que se busca a través de esta técnica? Vamos a entender qué quiere decir el autor
cuál es el propósito por el cual el autor escribió esto, ¿no? Tomando en cuenta las palabras y obviamente el contexto principal de esta información. ¿Cómo la voy a realizar? La vamos a realizar leyendo cuidadosamente el texto para poder entenderlo. Como segundo paso vamos a identificar palabras importantes. Si hay algunas veces en textos palabras que resaltan demasiado y que son palabras muy, muy importantes, ¿sí? Como tercer paso, analizar el contexto. Vamos a analizar todo lo que esté sucediendo en esa información. Como cuarto, vamos a interpretar el significado, ¿no? Y como quinto paso, vamos a explicar con nuestras propias palabras el mensaje que nos quiere dar el autor a través de esa información, de ese texto, ¿sale? Un ejemplo sencillo les voy a mostrar aquí es, por ejemplo, dice: los alumnos leen la fábula La liebre y la tortuga. La maestra pregunta: ¿qué enseñanza deja la historia? ¿Por qué ganó la tortuga? ¿Cómo se relaciona con la vida diaria? Y con estas preguntas que acabo de decir, los estudiantes van a interpretar el mensaje más allá de lo de la lectura literal. ¿Sale? Ahora nos vamos con la técnica del interrogatorio. Nos dice: la técnica del interrogatorio consiste en utilizar preguntas estratégicas para guiar el aprendizaje y estimular el pensamiento. ¿Cuáles van a ser estos tipos de preguntas? Preguntas abiertas, cerradas, reflexivas o analíticas. ¿Sí? ¿A qué nos va a ayudar esta técnica? Que vamos a desarrollar la atención, el análisis y la participación de los alumnos, ¿sí? Una participación constante. ¿Cómo se va a realizar? De igual manera, leer o escuchar información, formular preguntas, responder con base al texto o tema que se esté viendo, y también vamos a analizar esas preguntas. A continuación viene un ejemplo que dice: después de leer un cuento, ¿quién era el personaje principal? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué habrás hecho tú? Estas preguntas ayudan a comprender y a reflexionar, y esta sería la técnica del interrogatorio. Dice: relación entre las técnicas. Estas 4 técnicas se complementan entre sí. Por ejemplo, la lectura meditada favorece la reflexión, la técnica de la lectura mejora la comprensión, la exégesis profundiza el análisis, el interrogatorio estimula el pensamiento crítico, y pues estas trabajan de manera en conjunto y permiten que un aprendizaje sea más significativo para el alumno, y a su vez el alumno sea más participativo, ¿no? Y pues aquí el alumno primero va a realizar una lectura meditada para comprender un cuento. Después va a utilizar la técnica del interrogatorio haciendo preguntas sobre la lectura, ¿no? Finalmente pues aplica el análisis del texto para que él identifique su idea principal o la enseñanza. Y pues así estas técnicas se relacionan porque juntas van a ayudar a entender y a mejorar esa información. Y por último, la conclusión. En conclusión, estas técnicas didácticas son herramientas fundamentales en el proceso educativo porque fortalecen la comprensión lectora, el análisis y la participación de los estudiantes. Aplicadas correctamente desde primaria, ayudan a formar alumnos reflexivos, críticos y capaces de construir su propio aprendizaje. Como futuros docentes o profesores o profesionistas de la educación, es importante utilizar estrategias innovadoras que hagan el aprendizaje una experiencia activa y significativa. Así es, este tema es de suma importancia. Acuérdense, hay que recordar que ese tema se profundizó a nivel primaria y nos ayuda demasiado porque nos menciona las técnicas de la lectura, el análisis interrogatorio, ¿no? Nos ayudan a comprender mejor los textos
va a desarrollar el pensamiento crítico del alumno, va a mejorar su aprendizaje mediante reflexión, ¿no? Y va a tener una participación muy activa. Gracias y espero les sea de muy útil.